Continuamos en el Faro de los Duendes. Cristina Rodríguez en la producción general, el Diablillo en la operación técnica, Jessica Bernardo, el alma de todo esto, y Javier López Treza, quien les habla. Recién se acaba de ir Virgie Jones, ya está ahora en su barco, subió de vuelta, vino a visitarnos, nos dejó mucha luz, nos dejó canciones y nos dejó un lindo momento, que eso es lo más importante que puede dejar muchas veces un artista. Y ahora recién acabamos de escuchar, perdón, a Isabel Allende, una reflexión, una conferencia. Estamos hablando de que el padre era el primo hermano del presidente, ¿no? Derrocado por Pinochet. Isabel Allende. 40 idiomas fue traducida su obra. Y acá estamos con una amiga. Ella es Julieta Bolsen. Buenas tardes. Buenas tardes. Recién también salí a caminar por la playa. Vi que se iba Virgi con su barco y usted ahí con su crucero y su hermana y su marido. Con los churros. Los nombramos a su marido, que han venido con su hermana y su marido. Sí, se les agradece. Mi hermana Aldana y mi novio Julián. Sí. ¿Aldana qué hace? Es diseñadora gráfica. Bueno, bien, la voy a contratar. Dale. ¿Y Aldana venía manejando también el barco o vino? Sí. Ella capitana. ¿Y Julián? Y Julián venía cebando mates. Bien, tranquilo. Sí. Bien. Usted es estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Ahí en Puan? Sí. Estudiante de Filosofía, de Letras no. Perdón, de Filosofía. Sí. ¿Dije de Letras? Filosofía y Letras. No, perdón, Filosofía de acá de la... confuso igual. En esa universidad, de chico yo pateaba el portón con la pelota. Mirá. Jugábamos con los chicos en la calle. Es muy linda zona. Sí, era un de cigarrillos, una fábrica, ¿no? Sí, era un depósito. Y había un portón y con los chicos del barrio en la época se jugaba en la calle, todo el día la pelota y claro, contra el portón. No jodía a nadie porque era un depósito, estaba siempre... Ahora es genial, hermoso. Sí, es muy linda la facultad. Y creció mucho la zona, ¿viste? Lleno de bares, sí, como librerías. Hay un montón de librerías cerca, así que viene muy bien. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué zona sos? Yo soy de Aedo, de Morón. Un viajecito. Sí, pero voy con el tren directo. ¿Tren hasta Caballito? Hasta Caballito, claro. Camino 10 cuadras. Claro. Ya me acostumbré. Desarrollás una cuenta de divulgación filosófica llamada... Beguina de Puan. Beguina de Puan. Sí. Contémosle a la gente quiénes eran las beguinas. Bueno, fue el primer movimiento de mujeres autónomas. Muy grosas. ¿Laicas? No. O sea, estaban en un marco de religión, pero no eran monjas. No eran religiosas. Eran religiosas, pero no eran como las monjas. Como de carrera. Porque, claro, no estaban bajo el mandato de la iglesia ni bajo el mandato de un esposo. Entonces, en ese sentido, fue como que conformaron una tercera vía. Bien. Se dedicaban al área textil, practicaban algún tipo de arte, a la literatura, pintura, música, y se decía que eran monjas a medias, porque en realidad no cumplían votos eternos como las monjas, sino que ellas podían renunciar del beguinaje cuando quisieran. Pero para, ellas también estaban abocadas a, no sé, a hacer votos. Claro, sí. ¿Sí? Lo único o sea, había algo religioso ahí. Sí. Bien. Sí, eran muy espirituales. Claro. Al único que cumplían, digamos, el mandato era Dios. Una de las beguinas más importantes fue Margarita Poret, que tiene un libro que es de los más conocidos que se llama El espejo de las almas simples, que narra cómo el alma pasa de la razón a unirse a Dios. O sea, muy religiosa. Pero bueno, no estaban bajo el mandato de la iglesia, eran autónomas, digamos. Este grupo de mujeres, ¿no? Te interpela a vos para que le llames de esa manera al proyecto tuyo. Sí. La verdad que lo estudié en filosofía medieval. ¿Te sentís identificada? No sé si identificada, porque ni siquiera soy creyente. No, nada. No. Me imaginé. No sé. ¿Sí? Me imaginé que no eras creyente, sí. Y bueno, estudiante de filosofía. Es medio complicado. Sí. Pero la verdad que me súper interesó cuando cursé filosofía medieval. Y bueno, lo conjugué con de Puan. Perfecto, me parece perfecto. Sí. También lo que me parece súper interesante es que una persona tan joven, ¿no? Que estudie, es como que estudie esto, ¿no? Filosofía porque te abre la cabeza. Sí. Creo que es la madre de toda la ciencia, ¿no? Primero que todo, filosofía. Sí.
Sí, sí, es así. Gracias a la filosofía tenemos conceptos, tenemos un montón de cuestiones y creo que inevitablemente te abre la cabeza porque te hace pensar más Ni allá hablar. de, Es un licuado que te sí, hace, sí, sí, sí. de por ahí cosas que uno tiene muy arraigadas, como el hecho mismo de ahora estar hablando entre nosotros, la filosofía lo pone en duda. El otro día leía que durante sí, vendría a ser la Revolución Francesa, había un presidente, ¿no?, Sí. que elegía, que era el que decidía sobre la asamblea. Pero quienes defendían los derechos, por ejemplo, de los trabajadores o del obrero, ¿no?, se acomodaban a pensar y definían su postura y se sentaban a la izquierda Mm, del presidente. sí. Y quienes defendían lo escribí después, quienes defendían al rey o al patriarcado, ¿no?, que lo hablamos con Virgi, o quienes defendían ciertos poderes, ¿no?, hegemónicos, se sentaban a la derecha. Mm, Qué loco eso, ¿no? sí, la verdad que sí. La izquierda y la derecha nace sin saberlo ahí, Ujú. ¿no? Sí, sí, Me sí. parece muy Desde interesante. tiempos. Sí, sí, de la Revolución de Mayo, Claro, perdón, de francesa. sí. No sé, me parece que es por ahí, hay que leer y hay que meterse, igual la historia, según quien lea, ¿no? Pero Sí, es muy subjetivo, no, digamos. sí, es un hecho tras otro trágico, ¿no? Sí. Es muy compleja. Sí, también hay mucho poder en quién decide cómo contar esa historia, porque, por ejemplo, Claro, a mí lo que me interesa justamente de la filosofía y de esta cuenta que me abrí es hablar más que nada de mujeres filósofas, que bueno, justamente Margarita Poret, de una sí, de sí, las sí. beguinas, este libro recién se le atribuyó su autoría en 1946, una filósofa del 1300. Hasta ese entonces se la atribuía Sí, a sí, hombres o obvio. era bajo anonimato y parece que la historia de la filosofía solo es contada por varones y hubo un montón Así de es, mujeres filósofas y es importante también nombrarlas filósofas porque hay obvio. veces que primero se les dice que son santas o que son místicas y en realidad Claro, también, contribuyeron al pensamiento claro, pero racional, sí, en un a punto la es, filosofía. eran santas, ¿no? Como que devalúa un poco, Claro, ¿no? sí, No, eran pensadoras. sí, sí. Estamos hablando, por ejemplo, de Virginia Woolf, ¿no? Ujú. Una inglesa, que dijo: durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Me pareció una frase tremenda Concuerdo. y real, Sí. tan tremenda como real, ¿no? La mujer no firmaba nada, ¿no? ¿Y quién puede Sí, comprobar si sí, esos se anónimos que quemaban tantas todos los veces leímos, textos. ¿eh? Se quemaban todos los textos. Exactamente, la mataban, Sí, sí. ¿no? La Inquisición, ¿qué era? Eh, Me parece súper grosso lo que haces, de verdad. Y te Bueno, felicito gracias. porque nada, por tu juventud y porque que vos tengas la cabeza abierta le abre a otra gente, que es muy importante, ¿no? Sí, sí, que se deje Escuchamos de hablar de Nietzsche y de Kant y se hable un poco más de mujeres filósofas que existieron exactamente, viste que siempre. pareciera que los filósofos son los presocráticos No, no, y Nietzsche, Spinoza, sí. Descartes, son cuatro. Incluso en la carrera de filosofía se ven su mayoría hombres. Son muy Kant, pocas las. Sí, sí. sí, Son muy pocas las mujeres que se ven. Y si se ven, capaz que es en materia de filosofía feminista. Y no todas las mujeres filósofas capaz que tuvieron una causa feminista, porque, por ejemplo, las beguinas eran cristianas, seguían, digamos, un marco muy rígido de espiritualidad y no tiene nada que ver con la emancipación patriarcal. totalmente, totalmente. Vamos a escuchar un grupo de mujeres, usted eligió Sí. especialmente, se llaman Parkour en el Geriátrico. Ujú. Este grupo de mujeres, yo no las conocía, me las puse a escuchar y me puse a hacer pogo en casa porque tremendo como suena. Sí, Una son muy banda genias. no, pero grosísima. Ujú. Un tema de Queen, un cover que hacen ellas de Queen, Cool Cat, y continuamos con la charla. Dale. El faro de los duendes.